Informado de su traición, di muchas gracias a nuestro Señor por haberla así revelado. Y luego, en amaneciendo, prendí a todos aquellos señores, y los puse apartados el uno del otro, y les fui a preguntar cómo pasaba el negocio. Y a los unos decía que los otros me lo habían dicho, porque no sabían unos de otros. Así que hubieron de confesar todos que era verdad, que Guatemuzin y Tetepanquetzal habían movido aquella cosa, y que los otros era verdad que lo habían oído, pero que nunca habían consentido en ello. De esta manera fueron ahorcados estos dos, y a los otros los solté. Esta narración, escrita por Hernán Cortés en su quinta carta de relación, es el testimonio más cercano en el tiempo que tenemos de la muerte de Cuauhtémoc, último güey tlatoani mexica. Era el 28 de febrero de 1525 y de su cadáver no se supo más. Han pasado 500 años de su ahorcamiento, ocurrido en algún lugar de la selva en el actual estado de Tabasco. Durante este tiempo, se ha escrito mucho acerca de él y su imagen se ha elevado hasta alcanzar la cúspide de figura heroica. Su breve vida, reproducida en pinturas, obras literarias e historiografías, fue trascendente porque estuvo circunscrita a hechos trágicos y culminantes como la caída del Imperio Mexica. Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este episodio, titulado El que descendió como águila, te relataremos los aspectos más importantes de su época y su vida, pero también de la construcción de su figura heroica. Partiremos desde su nacimiento en el seno de una familia de la élite mexica hasta las excavaciones de Izcateopan, solo para traerte la historia de un gobernante que vio caer en pedazos su ciudad y a su pueblo someterse en la derrota. Tillacapatzin, hija de Moquihuix, último gobernante independiente de Tlatelolco, y nieta de Nezahualcóyotl, se hallaba recostada en una estera. Frente a ella, una anciana partera practicaba sus artes. Apenas emergió la piedra preciosa y pluma rica, como se le conocía al recién nacido, la partera emitió unas voces a manera de los que peleaban en la guerra. Con ello, daba a conocer que la madre había vencido varonilmente y que había cautivado un niño. Entonces, al ver que era varón, la partera le habló diciéndole: «Seas muy bien llegado, hijo mío, muy amado». Estamos en el año 5 Cali, o año 1497 del calendario gregoriano, o tal vez en el 6 Tochtli, 1498, aunque también podría ser el 7 Acatl, 1499. Esto aún no puede saberse con total certeza porque no hay registros que lo confirmen, aunque lo más probable es que este niño, que será nombrado Cuauhtémoc, haya nacido en alguno de estos años. La partera prosiguió con su ritual, le cortó el ombligo y reinició su discurso. Sábate y entiende que no es aquí tu casa donde has nacido, porque eres soldado y criado. Eres ave que llaman quecholi, eres ave que llaman zacuán, que eres ave y soldado del que está en todas partes. Ya sin el ombligo, llorando, el bebé Cuauhtémoc y los familiares que acompañaban el rito escucharon a la partera. Y esto que te corto de tu cuerpo y de en medio de tu barriga es cosa suya, es cosa de vida Tlaltecutli, que es la tierra y el sol. Y cuando se comenzaré la guerra a bullir y los soldados a se juntar, ponerla hemos en sus manos de aquellos que son soldados valientes, para que le den a tu padre y a tu madre la tierra y el sol. Enterrarla han en medio del campo donde se dan las batallas. Y esto es la señal de que eres ofrecido y prometido al sol y la tierra. Esta es la señal que tú haces, profesión de hacer este oficio de guerra. Y tu nombre estará escrito en el campo de las batallas, para que no se eche en olvido tu nombre. Podemos imaginar esta escena del nacimiento de Cuauhtémoc
gracias a la detallada crónica que escribieron Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas acerca de estos y de otros asuntos cotidianos que se relatan en el libro sexto de su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Después que las parteras ejercieron su oficio, a los pocos días, los familiares convocaron al Tonalpouque, el sacerdote contador de los días. Estos intermediarios poseían, según la tradición náhuatl, la capacidad de lectura e interpretación del tonalámatl, o papel de los días, códice que consignaba el calendario religioso, que consistía en 20 series de 13 días y en una combinación de 13 numerales con 20 signos. Además, podían ejercer la adivinación a través de 13 maíces que arrojaban al suelo para interpretar su posición y así desentrañar el destino de la vida cotidiana y del ciclo vital de los nahuas. Miguel Pastrana, historiador de la UNAM, nos relata más acerca del papel de este sacerdote. La labor de los Tonalpouque requería el conocimiento y el uso del códice Tonalámatl, así como la utilización de los 13 maíces adivinatorios. Con esos elementos se podía entrever el futuro de cada individuo, si había de ser rico o pobre, o valiente o animoso o cobarde, religioso o casado, o ladrón o borracho, o casto o lujurioso. El contador de los tonali informaba a los parientes del destino de la criatura a través de largos discursos plagados de metáforas y de símbolos. Si el signo calendárico o la combinación de fuerzas sacras era positivo y se procedía a imponer formalmente el nombre a la criatura el mismo día. En caso contrario, se posponía la ceremonia para un día propicio, pero dentro de la misma trecena en la que el niño nacía. En caso de no encontrar un día favorable para el rito, su vida quedaba marcada por el infortunio y la desgracia. Entonces, a los pocos días de nacido, Cuauhtémoc recibió su nombre en una ceremonia encabezada por un Tonalpouque, que debió vislumbrar su futuro y comunicarlo a su familia. Sin duda, algunos de ustedes estarán recordando que el nombre Cuauhtémoc ha sido traducido al castellano como águila que cae, y que, desde su nacimiento, habría estado vinculado con la fatal caída de México Tenochtitlán, perpetrada por los españoles en 1521. Algo así como un destino aciago del que era imposible escapar. Pero eso es inexacto. En primer lugar, fijar el tonali del individuo no implicaba la determinación absoluta del destino. Como ya explicó Miguel Pastrana, el Tonalpouque podía posponer la ceremonia con el objetivo de aguardar un día más afortunado. Además, este sacerdote tenía una presencia cotidiana encaminada a guiar a los individuos lejos de los caminos funestos. En segundo lugar, los estudiosos han propuesto diversas y encontradas traducciones al nombre del último güey tlatoani. Alfredo Chavero, reconocido dramaturgo, historiador y arqueólogo, propuso a finales del siglo XIX traducirlo como el águila que cayó. Por su parte, Ángel María Garibay, sabio mexicano y reconocido nahuatlato y lingüista, siguiendo las ideas de Edward Seller, dio la versión de Sol en el ocaso. Sin embargo, las aportaciones más recientes señalan que los registros del nombre Cuauhtémoc, asentados en códices, no deben verse como una imagen, sino leerse como una escritura. Es decir, no como un señalamiento de tránsito, por ejemplo, una flecha que indica prohibida la vuelta a la izquierda, sino como la conjunción de dos logogramas o signos palabras, Cuau, águila, y Temo, huellas de pie que bajan. Miguel Pastrana nos lo explica con más detalle. Aunque comúnmente se traduce Cuauhtémoc como águila que cae, esto es impreciso. El nombre se compone del sustantivo cuautli, águila, y de Temoc, forma del pretérito del verbo temo, bajar o descender. Así el nombre Cuauhtémoc significa la letra bajó o descendió como águila. Esta precisión es relevante porque no es lo mismo caer del quinto piso que bajar del mismo. Por otra parte, conviene puntualizar que las águilas no suelen morir mientras vuelan, ni tampoco se despeñan al final de sus días. Sin duda, la idea detrás del nombre Cuauhtémoc, descendió como águila, tiene que ver más con la forma en que estas aves rapaces cazan,
es decir, alude a su condición depredadora y cazadora, lo cual está más acorde con la imagen de los guerreros de élite mexica. Y vaya que Cuauhtémoc nació en el seno de la élite mexica. Por parte de su madre, Tillacapatzin, mujer de alto rango y rancio linaje, era descendiente de Tlacateotl, segundo Tlatoani de Tlatelolco, y de Chalchihuenenetzin, hermana de Axayacatl, Tlatoani mexica entre 1469 y 1481. Por la línea paterna, era hijo de Ahuitzotl, quien gobernó México Tenochtitlán durante 16 años, hasta su muerte en 1502. En este lapso, su padre alcanzó gran poder político gracias a sus triunfos militares y la acumulación de riquezas materiales. Pero también se empecinó en construir una obra hidráulica que provocó una severa inundación y el subsecuente abandono de la parte anegada de la ciudad. A los 7 años, Cuauhtémoc ingresó al Calmecac, escuela con un estricto y severo modelo de enseñanza enfocado en transmitir a la élite los conocimientos más depurados del mundo náhuatl. Ahí aprendían, entre otras cuestiones, la escritura jeroglífica náhuatl, las matemáticas, los rituales y las ceremonias, la valentía en la guerra, el autocontrol del individuo y un riguroso adiestramiento militar. Aquellos pilis que se destacaban desde muy jóvenes, como probablemente fue el caso de Cuauhtémoc, recibían la oportunidad de suministrar bastimentos y comida a los guerreros en el campo de batalla. Con ello, adquirían experiencia bélica y la posibilidad de emular las hazañas que se les relataban en su escuela. Durante esos años mozos, a Cuauhtémoc le tocó presenciar la ceremonia del Fuego Nuevo. En el año 2 Acatl, o 1507, se apagaron todos los fuegos y los pueblos quedaron a oscuras. Una procesión de sacerdotes ataviados ascendió a la cumbre del Huizachtepetl, hoy nombrado Cerro de la Estrella, para sacrificar a un cautivo. Sobre su pecho, y haciendo uso del mamahuasli, se encendió el fuego nuevo, que fue repartido por todas las poblaciones. Además, también atestiguó un extraño fenómeno natural. Miguel Pastrana nos lo cuenta a detalle. 2 años más tarde, en el año 4 Cali, ocurrió un Mixpantli, un fenómeno natural que se describe en el Códice Teleriano Remensis como, cito, una claridad de noche que duró más de 40 días, que era muy grande y resplandeciente, lo cual debió impresionar a los habitantes de Mexico Tenochtitlan, incluido al joven Cuauhtémoc. Pasados los acontecimientos de la conquista, estos hechos se reinterpretaron en términos religiosos y simbólicos. El estandarte de nubes se transformaría en la historiografía de tradición indígena novohispana, en uno de los más ominosos presagios de la conquista. En 1515, Cuauhtémoc, quien tenía entre 16 y 18 años, participó en las campañas de conquista de Quetzaltepec, al sur del actual estado de Guerrero, e Iztactlalocan. Para esos momentos ya habían transcurrido 28 años del arribo de los españoles a las Antillas y 5 de la fundación del Darién en el Golfo de Urabá, en la actual Colombia. Es decir, es posible suponer que los mexicas, y entre ellos Cuauhtémoc, conocían rumores y noticias de misteriosos sucesos acaecidos en los confines de sus dominios. 4 años más tarde, en noviembre de 1519, la expedición encabezada por Hernán Cortés atravesó la calzada de Iztapalapa para ingresar a la ciudad de Tenochtitlan. Antes de narrar esos acontecimientos, escuchemos a Miguel Pastrana, quien nos describe la situación del Imperio Mexica en general y de Cuauhtémoc en particular hacia esos años. Estaban ante un evento inusitado, ya esperado, la llegada de estos extraños desde la expedición de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, pero una cosa es la idea que tenían de ellos y otra cosa es que ya estaban aliándose. Esto seguramente causó gran estupor y una serie de posiciones divergentes respecto de cómo tratarlos. Sabemos que había 2 posiciones muy claras. Una era la de combatirlos de manera inmediata,
posición encabezada por Cuitlahua de Iztapalapa, y por otra parte estaba quienes pensaban que eran emisarios de algún gobernante extraño, desconocido, pero importante, y que era cuestión de recibirlos como embajadores en Tenochtitlan para negociar con ellos. Esta es la posición que finalmente se impuso en el mundo mexica y que a la postre demostró ser un grave error. El problema no era tanto la presencia española, si bien eran grandes guerreros y tenían armas notabilísimas, porque eran muy pocos. El problema realmente fue la pronta constitución de alianzas con adversarios de la Triple Alianza, empezando por los ya mencionadas en la costa del Golfo, encabezadas por Zempoala, pero después la Tlaxcalteca. Estos ya conformaron en ese sentido una alianza muy importante en términos numéricos y en términos ideológicos, porque por un lado mantenía una línea de abastecimiento desde el puerto de lo que después será el puerto de Veracruz hasta el centro de México, y por otro lado proporcionaba cargadores, alimentos, información, armas, toda una serie de cosas. Otro asunto muy grave fue sin duda la matanza de Cholula. La matanza de Cholula marcó un cambio muy importante respecto de las relaciones políticas del centro de México, pues era un santuario religioso de la más alta importancia, el santuario de Quetzalcóatl. Implicaba una ruptura con todas las normas correctas y civilizadas de hacer la guerra, ataques a traición, a población no beligerante, sin un previo aviso, sin un previo acuerdo, era algo impensable para los mexicas, es absolutamente impensable. Así constituido, ese ejército hispano-indígena marchó por las calles de la Gran México Tenochtitlán. Si bien no son claros los motivos que llevaron a los mexicas a permitirle su ingreso, es evidente que la decisión fue tomada por la Excantlatoloyan, que era un tribunal colegiado de última instancia, una alianza político-militar expansionista y una instancia fiscal de recaudación de impuestos, de control de los santuarios religiosos y de administración de obras públicas. Miguel Pastrana nos narra cómo debió ser el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma desde la perspectiva de Cuauhtémoc. Por primera vez sus ojos se posaron sobre los nuevos animales que venían, caballos y perros e incluso algún gato. Vio con sumo interés las extrañas ropas, las peculiares armas que portaban, y puso atención a los rasgos físicos de los recién llegados, que eran distintos de los mesoamericanos. Escuchó atentamente y por primera vez la lengua de los extranjeros, y un idioma distinto a todos los conocidos en Mesoamérica, y es posible que pensara que se trataba de una lengua popoloca, vocablo que significa hablar mal o entre dientes, término despectivo que usaban los nahuas para referirse a los idiomas de los pueblos que consideraban inferiores. Unos días después de desarrollarse esta escena, Hernán Cortés mandó apresar a Moctezuma y posteriormente a mandatarios y dignatarios importantes. Pese a la conmoción que tal atropello desató entre los mexicas, permanecieron firmes en su respeto a la dignidad de la investidura del Huitlacoche. En ese contexto, el Tlacatecatl Cuauhtémoc debió asumir un papel protagónico en Tlatelolco, y es posible imaginarlo como anfitrión en la visita que Cortés hizo a su famoso Tianquistli. Sin duda, aprovechó esa oportunidad para analizar de cerca a los captores de Moctezuma. Los días, semanas y meses transcurrieron en esa tensa calma hasta la fiesta de Toxcatl, cuando Pedro de Alvarado perpetró la conocida matanza del Templo Mayor. A partir de entonces, los acontecimientos se aceleraron. En un intento desesperado por apaciguar los ánimos, Moctezuma le habló a su pueblo, pero como respuesta recibió increpaciones y pedradas. A causa de esos hechos, Tlatoani murió junto con Xcuauhtzin. 2 días después, el ejército hispano-indígena huyó de la ciudad en medio de una derrota contundente. Se trata de la llamada Noche Triste. Escuchemos a Eduardo Matos contar este pasaje histórico. Se da cuenta Cortés que ya Moctezuma no le es de utilidad, lo tiene casi como un preso de uso político, pero al darse cuenta que no tiene ya el mando, pues es inútil tenerlo. Y ya estaban planeando la huida de la Noche Triste. Entonces se deshacen de él. Inclusive hay quienes se lo atribuyen a Alvarado, que fue el que lo mató. Pero en fin, son 2 versiones que hay.
El hecho es que una vez acontecido pues asesinato, empiezan a salir, a huir de Tenochtitlan por la calzada de Tacuba, y Cortés pone en la retaguardia al mando de Juan Velázquez de León. Y allí, en esa retaguardia, iban caballos cargados de oros, cargados de una serie de cosas, armas, bastimentos, en fin, ¿verdad? Pero son descubiertos. Al ser descubiertos, viene el ataque en la madrugada de la gente de Cuitláhuac, y tanto por la laguna como por también la calzada de Tacuba empiezan a asediar a los que huían, ¿no? En ese lance es destrozada totalmente la retaguardia de Cortés. Él ya había llegado a tierra firme por Tacuba, por allá, por Popotla, en fin, y pregunta qué pasa con los que vienen atrás, y le dan la noticia de que fue desbaratado el ejército. Total, que él ya pues sigue adelante y ya escapa finalmente hacia Tlaxcala. Acto seguido, los mexicas nombraron nuevos dignatarios, reconstruyeron sus instituciones y se prepararon para la guerra. El 7 de septiembre de 1520, Cuitláhuac asumió el cargo de Tlatoani para gobernar una ciudad diezmada por la viruela. En sus calles, el hedor de los cuerpos saturaba el aire y en las acequias flotaban cadáveres. Sin embargo, se hicieron grandes esfuerzos para construir fosos y trampas a fin de fortificar las defensas de la ciudad. Se fabricaron nuevas armas para enfrentar la tecnología de guerra de los invasores y se fortalecieron las alianzas políticas. Al poco tiempo, Cuitláhuac sufrió de fiebres y las pústulas invadieron su cuerpo. Estaba enfermo de viruela. Después de 80 días en el mando, la muerte selló su agonía el 25 de noviembre. Así, en medio de la incertidumbre y la epidemia de viruela, Cuauhtémoc accedió a la condición de Tlatoani y al mando político. Escuchemos a Eduardo Matos contar este pasaje histórico. Y entonces tienen que nombrar un nuevo Tlatoani, un nuevo gobernante, además en esos aciagos momentos. Entonces eligen a un joven, a Cuauhtémoc. ¿Pero por qué lo eligen? Es muy importante resaltar esto. Lo eligen porque Cuauhtémoc tenía el linaje de los mexica tenochcas de Tenochtitlan por su padre Agüizo, que había sido también gobernante, Tlatoani, y por otro lado, el de una princesa de Tlatelolco por la que se había casado Agüizo. Entonces, esta princesa, Ayacapatzin, ¿verdad?, es la madre tlatelolca de Cuauhtémoc. Entonces, él reunía, era quizá de los pocos capitanes, ¿verdad?, que reunía esos dos linajes. Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, nos relata este ascenso. La ceremonia de entronización fue poco vistosa, igual que la de su propio padre Ahuizotl, quien ascendió al trono en medio de cuestionamientos. Estas vidas engarzadas, no obstante, serían muy distintas. Cuauhtémoc tendría que preparar por primera vez en la historia de Tenochtitlan la defensa de la ciudad. Contaba con un ejército mermado, su población diezmada y debilitada por la viruela, las arcas sin la acostumbrada provisión de los territorios sojuzgados y un abierto enemigo que seguía aumentando aliados, pertrechos y combatientes. Con el padre, el imperio conocería su máximo esplendor. Al hijo le correspondería guardar la dignidad del agonizante imperio. Entre noviembre de 1520 y mayo de 1521, Cuauhtémoc continuó con las disposiciones defensivas iniciadas por Cuitláhuac. Propuso mejores condiciones tributarias a los pueblos sometidos y planteó amnistías a las poblaciones enemigas tradicionales como a los tarascos e incluso a los tlaxcaltecas. Algunos pocos respondieron a su llamado, otros aprovecharon el cambio de aires para liberarse de su yugo. Ello no debería sorprendernos, pues estas alianzas y desencuentros eran comunes en las relaciones diplomáticas de la región. En ese lapso, también recibió propuestas de Hernán Cortés para entregar la ciudad a cambio de salvar su vida y la de su familia. Cuauhtémoc y su consejo se negaron. Por lo tanto, dio comienzo el sitio. En las riberas del lago de Texcoco, el ejército indoespañol. Enfrente, en las orillas de la ciudad, Cuauhtémoc arengó a su pueblo con las siguientes palabras:
no miren a que soy un muchacho y de poca edad, sino miren que lo que les digo es la verdad y que están obligados a defender nuestra ciudad y patria, donde les prometo de no desamparar hasta morir o librarla. Y así ocurrió. Escuchemos a Patricia Ledesma. La ciudad soportó por 3 meses su primer y único ataque franco sufrido desde su construcción. No obstante el esfuerzo, día con día veían cómo se reducían los alimentos y las fuerzas, mientras que el ejército multicultural de Cortés seguía reuniendo personas, medicinas y bastimentos suficientes para continuar con la guerra. Y en los días finales del asedio, incluso las mujeres participaron en la resistencia. El cronista Diego Durán reporta que Cuauhtémoc dio la orden para que se vistieran como guerreras, con armas y escudos, y subieron a las azoteas para dar batalla. Después de una resistencia heroica, a los pocos días de que Cortés incendiara el templo mayor de Tlatelolco y tomara su mercado, Cuauhtémoc fue aprehendido. Era una tarde lluviosa. El Tlatoani fue llevado frente al capitán español a través de calles repletas de cadáveres. Sometido y exhausto, se rindió diciéndole que era su prisionero, que hiciese su voluntad, que moriría muy consolado porque había hecho cuanto pudo por defender su ciudad. La gran México Tenochtitlán había caído. Los vencedores procedieron a repartirse el botín. De acá y allá sacaron oro y otros bienes, pero lo recolectado no estuvo a la altura de sus expectativas. Entonces corrieron rumores de tesoros escondidos y la sospecha dio paso a la violencia. Entre las voces iracundas se alzó la de un tal Julián de Alderete para proponer torturar al Tlatoani y sacarle sus secretos a base de fuego manso. Cortés no estaba completamente convencido. No obstante, aceptó torturarlo para evitar el amotinamiento de sus huestes. Escuchemos a Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia, quien nos describe el tipo de tortura al que fue sometido Cuauhtémoc. La técnica del suplicio de los pies se llamaba fuego manso. Fue utilizada por la Inquisición durante el Medioevo y en territorios dominados por la corona española hasta cuando menos finales del siglo XVIII. Para aplicarla, se requerían pocos insumos y provocaba intenso sufrimiento a la víctima. Se le inmovilizaba boca arriba o sentada y se le embadurnaban los pies con aceite o grasa animal. Posteriormente se prendía una hoguera para que el aceite, ante el calor, comenzara a hervir y fuera consumiendo la piel, los músculos, los tendones e incluso los huesos. Cuauhtémoc fue torturado cuando apenas iba a amanecer. Lo ataron a un palo en casa de Huizotzin, en Acatilcayapan, junto a 2 nobles que correrían su misma suerte. Uno de ellos, Tetepanquetzal, mintió para que le suspendieran la tortura. El otro, cuyo nombre no fue recogido por las crónicas, murió en el suplicio. Cuauhtémoc, por su parte, sobrevivió al tormento. Pero pese a que fue atendido por el médico Alonso de Ojeda, no pudo volver a caminar. Sin duda, fue este episodio el que creó uno de los elementos que definieron a Cuauhtémoc como protagonista heroico de la historia. Como consecuencia de la tortura, Cuauhtémoc tuvo lesiones permanentes que le impidieron caminar. Poco se sabe acerca de sus actividades en los últimos años de su vida. Aunque probablemente participó como intermediario entre los mexicas y los conquistadores, e incluso pudo haber emitido instrucciones de ordenamiento civil, como lo muestra la Ordenanza del Señor Cuauhtémoc, documento manuscrito y jeroglífico que se guarda en la Universidad de Tulane. A partir de 1521, los conquistadores expandieron sus campañas militares y su capitán, Hernán Cortés, buscó consolidar su posición y privilegios. Entre otras medidas, envió a Cristóbal de Olid a Cuba para obtener pertrechos. Aunque este capitán era de su entera confianza, ni tardo ni perezoso, lo traicionó. Con el apoyo de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, armó una flota de 5 navíos bien abastecidos para conquistar la región de la costa de Honduras. Al enterarse, Hernán Cortés mandó hacia el sur a 2 de sus hombres para hacerlo prisionero. Al no recibir prontas noticias, embargado de impaciencia y azuzado por la noticia de que esa zona era rica en oro,
reunió un ejército de 3,000 guerreros nahuas y soldados españoles para internarse rumbo a las Cibueras en pos de la cabeza del traidor y del oro. Eduardo Matos nos cuenta las peripecias de este viaje. Era el año de 1524, 25 por ahí. Y entonces Cortés va a emprender el viaje hasta las Cibueras, que era lejísimos, hasta Honduras o así. Entonces prepara todo y da las razones por las cuales, esto es muy importante, se va a llevar a los gobernantes indígenas. Y dice, hay textos en el que relata que se va a llevar sobre todo a Cuauhtémoc porque pues es un joven que se ve que todavía tenía fuerza acá en el Valle de México, en fin, y que se lo va a llevar para que no se vayan a alzar en su contra. Entonces se lleva a los caciques, ¿verdad? Aquel viaje que fue desastroso, por cierto, se perdieron en la selva, en fin. Pero yendo hacia las Cibueras, resulta que le informan a Cortés que Cuauhtémoc y otros señores de Tlalpanquetzal, que era su primo de gobernante de Tacuba, y otros, están conspirando para levantarse, efectivamente, y matar a los españoles y poder volver a imponer su antiguo imperio. Esto llega a oídos de Cortés. Y Cortés entonces los manda a detener a los caciques y los empieza a interrogar hasta por separado, ¿no? Para saber qué es lo que se está tramando, ¿no? El hecho, pues, es que finalmente le hace un juicio sumario, ¿verdad? Así, digamos que de la noche a la mañana, y encuentra, a juicio de él, de Cortés, que es culpable, que sí se estaba tramando algo, ¿no? Y entonces lo manda a ejecutar, los cuelga, los ahorca en un árbol, a él y a su primo de Tacuba, ¿no? Los dos mueren ahí. Y esto es un pasaje importantísimo. Bernal Díaz del Castillo, que está relatando todo esto, porque es testigo presencial, lo está viendo, menciona y dice: muchos de nosotros, los españoles, que íbamos en esa aventura a las Cibueras, no estuvimos de acuerdo en que mataran a Cuauhtémoc. Está dando a entender que aquello fue demasiado rápido y demás, ¿no? Quizá lo que quería Cortés, aquí ya especulamos, era deshacerse de los gobernantes para cuando regresara ya no tener ese peligro, esa carga de que están ahí vivos y puede provocarse un levantamiento o algo, ¿no? Deshacerse de ellos. Y a partir de ese momento no se sabe qué ocurrió con los cuerpos. Luego ya se fueron fraguando algunas cosas, inclusive falseadas, como lo de Iztapalapa, y más recientemente pues ha habido otros investigadores que están estudiando posibles lugares donde pudo haber quedado Cuauhtémoc. El hecho es que hasta el momento actual no hay evidencia de dónde quedaron los restos del Tlatoani mexica. El velo de misterio que cubrió la muerte del último Tlatoani mexica fue el catalizador que hizo posible su transfiguración de hombre de carne y hueso a figura romántica en el siglo XVIII y luego en héroe del Panteón Nacional. Si bien esos acontecimientos fueron narrados en crónicas impresas a comienzos del siglo XVII, como la de Bernal Díaz del Castillo, fue hasta 1680, con la publicación del Teatro de Virtudes Políticas del sabio novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, que Cuauhtémoc alcanzó el grado de una figura alegórica portadora del ejemplo de valor político. La obra de Sigüenza y Góngora allanó el camino de Cuauhtémoc, el héroe. Posteriormente, en vísperas de la independencia, Carlos María de Bustamante otorgó contones románticos a su figura. En su obra, Galería de Antiguos Príncipes Mexicanos, afirmó que hasta entonces los historiadores habían guardado silencio en torno a la era malhadada y funesta en que dio el último suspiro la aspirante libertad de la náhuac. Al respecto, escuchemos a Salvador Rueda.
Carlos María de Bustamante reeditó y anotó la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara. En él escribió sobre la precaria base de la acusación de Cortés contra Cuauhtémoc y lo acusó de usurpar la potestad divina al matar a un príncipe. Además, con esa edición se inició sin apelación el juicio de la historia. En ella dice: paguemos un justo tributo de admiración al valor heroico con que los antiguos mexicanos defendieron hasta el último trance su libertad e independencia. Y más adelante escribió: oh joven modelo de príncipes, aunque infamado en un potro de tormentos por ese mismo Cortés que te prometió tratar como un rey y después pretendió arrancarte la confesión de tus tesoros por robártelos como un salteador inmoral y prostituido. A lo largo del siglo XIX, el Tlactuani fue rememorado y enaltecido por soportar la tortura del fuego manso, y en particular por una escena repetida hasta el cansancio en litografías y pasajes literarios. Aquel momento en que le dirigió una mirada estoica a su compañero de tormento y le espetó en tono de reproche: ¿acaso yo estoy en un lecho de rosas? A la par de la construcción de un discurso histórico nacionalista, la figura de Cuauhtémoc se fue ubicando en un lugar importante del panteón de héroes nacionales. Su imagen fue reproducida en relieves de bronce, grabada en litografías, impresa en estampillas postales y en infinidad de libros, y se irguió como epítome del estoicismo y de la heroica resistencia frente al invasor. Estando en ese pedestal, su figura volvió a causar furor a mediados del siglo pasado, cuando se anunció en los medios de comunicación masiva que al fin se habían hallado los restos del último Tlactuani mexica. En relación con este asunto, Salvador Rueda nos explica. El 26 de septiembre de 1949 debía ser un día memorable. O así lo prometían las palabras y los sucesos que desde enero se fueron conjuntando de cara a la opinión pública. En Ixcateopan, pequeño y antiguo poblado en la Sierra Norte del estado de Guerrero, la arqueóloga e historiadora Eulalia Guzmán, siguiendo unas frágiles pistas documentales, descubriría en esa jornada restos óseos bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción. Al mediodía, la investigadora salió del templo y levantó a los 4 rumbos un disco de cobre martillado con una inscripción incisa que decía: Rey E.S. Cuauhtémoc, 1529. Esa placa, los restos óseos y un documento supuestamente firmado por el venerable franciscano Motolinía fueron vestigios que bastaron a Eulalia Guzmán para afirmar que eran los restos del joven gobernante indígena. Pero estas pistas resultaron aberrantes. De ese modo, la arqueóloga se disponía a preparar una controversia académica frente a Salvador Toscano, quien hacía poco había publicado un artículo en el que afirmaba que Cuauhtémoc había sido asesinado en Acalan, en el corazón de la selva entre Campeche y Tabasco. La polémica nunca ocurrió, pues Toscano falleció ese 26 de septiembre a las 10 de la noche, cuando el avión en el que viajaba se estrelló en un pico rocoso del volcán Popocatépetl. Para dar realce al descubrimiento, durante el informe público de Eulalia Guzmán, los huesos hallados fueron dispuestos sobre una mesa cubierta por una sábana blanca. Una silueta trazó el contorno de una figura humana, que se suponía era la de Cuauhtémoc. A su lado, Diego Rivera colocó una a una las piezas, casi como una representación escénica. De ese modo, a la par de las indagaciones científicas, surgieron varias reproducciones de discursos iconográficos que dieron su propio veredicto acerca de los hallazgos en Ixcateopan. Esos eran los restos del joven héroe, del símbolo de la resistencia y de la dignidad del derrotado. La fuerza de la plástica fue arrasadora en una época en la que los ojos de los mexicanos leían la historia propia en las pinturas y en las novelas, en el cine y en la dramaturgia. En ese mismo año de 1949, Ignacio Marquina, director del INAH, constituyó un equipo a fin de revisar el informe y los vestigios encontrados en Ixcateopan. Estuvo integrado por Silvio Zavala, entonces director del Museo Nacional de Historia, Eusebio Dávalos,
Javier Romero y Carlos Margaín. Su conclusión fue contundente. No existían pruebas científicas que permitiesen afirmar que los restos descubiertos eran los de Cuauhtémoc. Sin embargo, en 1976, el presidente Luis Echeverría solicitó al INAH la formación de una nueva comisión. Guillermo Bonfil, su director, integró un equipo multidisciplinario formado por Alejandra Moreno Toscano, Luis Reyes García, Josefina García Quintana, Alicia Olivera, Sonia Lombardo, Eduardo Matos Moctezuma y Arturo Romano. Sus conclusiones, ancladas en la evidencia, fueron contundentes. Citamos un fragmento de su informe. Los restos óseos pertenecen a 8 individuos que vivieron y murieron en distintas épocas y tuvieron distintas formas de enterramiento. El rostro era el de una mujer joven, mestiza, y las piezas dentarias y marcas faciales indican que no pudo ser enterrada en 1529. Así se zanjó una de las polémicas más recientes en torno a la figura de Cuauhtémoc. Aquel tlatoani de carne y hueso, cuya existencia, como la de otros nobles mexicas, fue una ofrenda a su padre Sol y a su madre Tierra, a donde volvió luego de librar cruentas batallas junto a toda una ciudad que buscaba escapar al sometimiento. Su figura, con el paso de los siglos, encontró un lugar privilegiado en el panteón de héroes nacionales. La indudable importancia de Cuauhtémoc como personaje histórico y el hondo impacto que ha tenido como figura simbólica suscitaron que a 500 años de su juicio y ejecución, un grupo de historiadores se reuniera en un seminario acogido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En él se discutieron, entre otros, aspectos relacionados con su linaje, el significado y etimología de su nombre, su ascenso al poder, las causales de la derrota de Tenochtitlan y su figura durante la época colonial y en el México independiente. Algunos de los resultados de esos diálogos fueron publicados en el número especial de la revista Arqueología Mexicana en febrero de 2025. Este y otros materiales sirvieron como base para el guión del podcast que acabas de escuchar. Esperamos que haya despertado en ti la curiosidad por conocer más acerca de su época y de las peripecias de la construcción de su figura como héroe nacional. Gracias por acompañarnos. Conoce más episodios y visita nuestro sitio y redes sociales. Guión de Miguel Pastrana y Pedro Marañón. Locución: Eduardo Matos Moctezuma, Miguel Pastrana, Patricia Ledesma, Salvador Rueda, Kenia Torres Morán, Mari Carmen Sánchez, Anagua González y Pedro Marañón. Dirección de grabación: Pedro Marañón. Corrección del guión: Mari Carmen Sánchez. Además participaron Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico y Claudia Arriaga en la programación web. Los esperamos en el siguiente episodio de Históricas. Hasta pronto.